Si en un ejercicio matemático de la corrupción uno pudiera sumar las cantidades que los chavistas maduristas dicen que se han robado los chavistas maduristas, uno entonces encontraría la clave del saqueo, del empobrecimiento, de la ruina y de la destrucción que ha propiciado durante estos 20 años en Venezuela. Cuando uno suma lo que, por ejemplo, el fiscal general de la República le atribuye en una sola operación y avalado por las declaraciones supuestamente voluntarias de quien fuera jefe de finanzas de PDVSA, que se robó Rafael Ramírez, en una sola operación involucró más de 7.500 millones de bolívares que fueron, por supuesto, pagados con dólares preferenciales que fueron revendidos en el mercado cambiario paralelo. Pero si uno en deducción al contrario apela a las declaraciones de Rafael Ramírez, que le atribuye a la junta directiva posterior a su salida de PDVSA, donde el tesorero de la estatal petrolera era Eric Malpica Flores, una operación similar, por cierto, con Víctor Aulard como jefe de finanzas de PDVSA. Yo creo que hay un vínculo entre Víctor Aulard, miembro de la directiva de Rafael Ramírez, y Víctor Aulard, miembro directivo y jefe de finanzas de la directiva que sustituye a Ramírez. Allí quizás hay un vaso comunicante y allí quizás es la repetición de las mismas operaciones que en detrimento, en desfalco del patrimonio público se hicieron desde PDVSA, como se hicieron desde el Banco Central, como se hicieron desde la Procuraduría General de la República, como las hizo Andrade, el tuerto, o como la hizo la enfermera de Chávez, ahora deportada a los Estados Unidos. Entonces, cuando uno suma todas estas cantidades, uno se da cuenta que eso que en el lenguaje, en la verborrea oficialista se llaman las infames medidas unilaterales decretadas por los Estados Unidos, son un juego de niños. Quienes estamos en contra de esas medidas, porque creemos que agravan la situación del país, nos damos cuenta que las verdaderas medidas ruinosas, unilaterales y despiadadas sobre el tesoro público las han cometido los ladrones de este gobierno, unos y otros. Fíjense ustedes, este acusa a aquel acusa a esta, pero la única víctima de esto es el pueblo venezolano, cada día más empobrecido, cada día más arruinado. Por eso uno, cuando el gobierno se niega, por ejemplo, a reconocer los derechos de los trabajadores, de los educadores, de los trabajadores de la salud, uno se pregunta, niega, por ejemplo, a reconocer los derechos de los trabajadores, de los educadores, de los trabajadores de la salud, uno se pregunta, ¿dónde fueron a parar los reales de Venezuela? Uno se pregunta cuánto se pudiera remediar de la situación actual de empobrecimiento, de pulverización del salario con los dineros que se robaron unos y otros, y que lo dicen ellos mismos, porque no es una acusación de la oposición que vive entretenida en temas de primaria y temas candidaturales en cualquier otro país del mundo. Una acusación como las que se han hecho Ramírez con Tarek William Saab o con Tarek El Aizami, con Víctor Aulard como vaso comunicante entre un fraude y otro fraude, hubiera producido una tormenta política que se hubiera llevado por delante al gobierno más ladrón que ha conocido la historia de Venezuela.